Buen día, hermanos. Buenos días. Es una alegría poder encontrarnos para poder estudiar juntos nuestro libro, La verdadera riqueza. Bueno, hoy estamos en el capítulo número 10 de deshonestidad en la iglesia. Así que abramos nuestro libro en la página 58 para el tema de hoy. Bienvenido. Vamos a entonar el canto, el canto tema para esta jornada. Siervo fiel. Vamos a cantar entonces este canto. Al orar me acerco más al Padre. Estudiar me libra de pecar. Meditar en su gran sacrificio por mí. Alabar me acerca más a Dios. Al orar confieso mi pecado. Estudiar me fortalece más. Meditar en su amor incomparable. Alabando el nombre del Señor. Quiero orar por todos mis hermanos. Estudiar que el fin muy cerca está. Meditar en sus dulces promesas y alabar a Cristo el Salvador. Estudiar mañana tras mañana. Aprender para testificar. Siervo fiel, seré de Jesucristo. Al orar, estudiar, meditar y alabar, me acerco más a Dios. Al orar, estudiar, meditar y alabar, me acerco más a Dios. Al orar, estudiar, meditar y alabar, me acerco más a Dios. Al orar,
estudiar, meditar y alabar, me acerco más a Dios. Qué linda promesa o bueno, instrucción que recibimos a través de este canto. Bienvenidos entonces a la jornada número 10 de estos 21 días de reavivamiento, la verdadera riqueza. Les recordamos, hoy estamos en la página 58, día número 10, deshonestidad en la iglesia. El título es Deshonestidad en la iglesia. Muy bien, hoy vamos a hablar sobre la integridad en la vida del creyente adventista. Estamos leyendo Testimonio para la Iglesia, tomo 4, página 481 al 485. Y nuestro texto bíblico base para el tema de hoy es 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 10. Dice allí, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, bienvenido allí, tengamos nuestra Biblia y nuestro libro a la mano para poder también resaltar los puntos importantes de esta lectura. En un mundo donde la deshonestidad y la búsqueda desenfrenada de riquezas son desafíos comunes, es crucial que los miembros de la Iglesia Adventista vivan con integridad y generosidad. Es importante que nosotros entendamos estos términos importantes, ya que nos va a permitir desarrollar una vida más acorde con la voluntad de nuestro Padre Celestial. La palabra de Dios nos advierte sobre los peligros del amor al dinero. Es muy peligroso el amor al dinero y nos anima a mantenernos fieles a principios éticos y espirituales ya dispuestos por Dios a través de su palabra. A través del estudio que realizamos el día de hoy, exploraremos cómo la deshonestidad y el amor al dinero pueden infiltrarse incluso en la vida de los creyentes y cómo podemos fortalecer nuestra preparación espiritual para la patria celestial. Así que bienvenidos entonces al tema de hoy, para poder entender ese cómo podemos fortalecer nuestra preparación espiritual en rumbo a la patria celestial a través de dos palabras importantes: integridad y generosidad. Vamos a la primera pregunta del tema de hoy. La pregunta es: ¿cuál es la raíz de todos los males según la Biblia? Según la Biblia, ¿cuál es la raíz de todos los males? ¿Y cómo se manifiesta en la sociedad moderna? Y a través del estudio llegamos a la conclusión que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Se manifiesta en la sociedad moderna a través de la búsqueda desmedida de riquezas, el fraude, el engaño y el abuso de poder. Tomen nota de estos
de estos males manifiestos en la sociedad moderna. El amor al dinero, ¿cómo se manifiesta? Búsqueda desmedida de riquezas, el fraude, el engaño y el abuso de poder, todos asociados a este amor al dinero que es raíz de todos los males. La cita que encontramos en 1 Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahí está la manifestación bíblica clara de lo que puede hacer o representar el amor al dinero. La lectura dice lo siguiente: algunos que profesan la verdad no resisten la tentación en este punto. Entre los mundanos de esta generación, los mayores delitos se perpetran por amor al dinero. Si no pueden obtener riqueza con la actividad honesta, los hombres recurren al fraude, al engaño y al delito. La copa de la iniquidad está casi llena y la justicia retributiva de Dios está a punto de descender sobre los culpables. Los jueces y los supuestamente interesados amigos roban el alimento, dice, a las viudas, a los pobres, o los pobres son obligados a sufrir por lo que es necesario a causa de la deshonestidad que se practica para agradar la extravagancia. El terrible registro de delitos de nuestro mundo bastaría para helar la sangre y horrorizar el alma, para el hecho de que incluso entre los que profesan creer la verdad se arrastran los mismos males y los mismos pecados se consienten en mayor o menor grado, exige una profunda humillación del alma. Hoy necesitamos humillarnos delante del Señor. Un hombre que tema sinceramente a Dios se debe esforzar día y noche. Va a sufrir privaciones y comerá el pan de la pobreza antes que abandonarse a la pasión por la ganancia, antes que oprima a la viuda y al huérfano, o antes que conculque el derecho del extranjero. De allí que la cita de Elena de White dice, los delitos cometidos por amor a la ostentación y al dinero constituyen en este mundo una ladronera y son causa del llanto de los ángeles. Pero los cristianos no son moradores profesos de la tierra. Se encuentran en un país extraño, como si se detuvieran solo por una noche. Nuestro hogar está en las mansiones que Jesús fue a preparar para nosotros. Esta vida no es más que un vapor que se desvanece, sigue diciendo la hermana Elena de White. Vamos a resaltar una vez más esta otra cita que está en Mateo 6:24. Dice el texto bíblico, ninguno puede servir a dos señores.
porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis ustedes servir a Dios y a las riquezas. Querido hermano, querida hermana, tú necesitas poner a Dios en primer lugar. No procures combinar dos cosas, que es imposible. El mensaje bíblico dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. El amor al dinero puede llevarnos a poner nuestra confianza en las posesiones materiales en lugar de poner nuestra confianza en Dios. Jesús nos advierte que debemos elegir a quién servir, ya que no es posible servir tanto a Dios como a las riquezas. De allí que le ponemos este concepto o esta cita para que tú puedas tomar en cuenta. La deshonestidad y la búsqueda excesiva de ganancias pueden nublar nuestra espiritualidad y distorsionar nuestro propósito en la vida. ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? Vamos a la siguiente pregunta para interiorizar y conocer un poquito más. La pregunta es, ¿qué lección podemos aprender del ejemplo de Acán en relación a la deshonestidad y la falta de integridad? Miren, del ejemplo de Acán vamos a aprender que incluso acciones aparentemente ocultas pueden tener graves consecuencias y que la deshonestidad puede afectar a toda la comunidad. En este caso, no solamente a la iglesia, no solamente a tu familia, sino a toda la comunidad. La cita en la lectura de hoy, la hermana Elena de Huay narra que y ella dice así, ¿no? Textualmente, se me presentaron la incredulidad y los pecados del antiguo Israel. Y vi que en el moderno Israel se cometen delitos similares. La pluma inspirada recogió sus crímenes para que los que viven en los últimos tiempos pudieran aprender de ellos, para que podamos evitar su mal ejemplo. Y ahí está el ejemplo de Acán en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, páginas 480. Dice, Acán codiciaba un lingote de oro y un manto babilonio que habían sido tomados como botín, y los guardó en secreto para sí. Pero el Señor había maldecido la ciudad de Jericó y ordenó al pueblo que no tomara botín del enemigo para su uso personal. ¿Qué lección podemos aprender del ejemplo de Acán en relación a la deshonestidad? Miren, la cita continúa diciendo, la respuesta del Señor a Josué fue, después de que habían ido a luchar contra la segunda ciudad llamada Jaí y habían sido derrotados catastróficamente con casi 36,000 muertos. Ahora el Señor le dice a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Y de hecho, Acán había robado algo que estaba reservado para Dios y lo había guardado con su tesoro.
cuando él vio que el campamento de Israel estaba atribulado, él disimuló y no confesó su culpa porque sabía que Josué había repetido al pueblo las palabras del Señor, según las cuales, si se apropiaban de lo que Dios había reservado, el campamento de Israel sería atribulado. Mientras gozaba de su ganancia ilícita, su seguridad se vio destruida. Él oyó que se llevaría a cabo una investigación. Eso lo incomodó. Una y otra vez se repitió para sí mismo: ¿qué les importa? Soy responsable de mis actos. Endureció su rostro y con maneras muy exageradas condenó al único culpable. Él dijo: si hubiese confesado, se habría podido salvar, pero el pecado le endureció el corazón y continuó declarándose inocente. Pensaba que en medio de una multitud tan grande no lo encontrarían. La historia dice que se echaron suertes para buscar al transgresor. Y la suerte cayó primero sobre la tribu de Judá. Entonces el corazón de Acán empezó a latir lleno de temor, porque él pertenecía a la tribu de Judá. Pero siguió engañándose, pensando que escaparía. De nuevo echaron suertes que señalaron a su familia. Y Josué leyó la culpa en su pálida cara, porque dice que palideció. Se echaron suertes por tercera vez y ahora sí señalaron al infeliz. Ahí estaba Acán, señalado por el dedo de Dios como el culpable que había causado el desastre. Queridos hermanos, Josué capítulo 7, versículo 11, dice allí en las palabras del Señor: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Son las palabras de el Señor a Josué. La historia de Acán nos enseña que las acciones deshonestas y egoístas pueden tener un impacto negativo en la comunidad y más aún en nuestra relación personal con Dios. Aunque pensemos que nuestras acciones están ocultas, Dios ve, querido hermano, querida hermana. Dios ve y conoce todo. Debemos ser honestos y vivir con integridad, sabiendo que nuestras elecciones afectan no solo nuestra vida, sino también a los que nos rodean, a nuestra familia, a nuestra iglesia, a la comunidad, que necesitan tener seguridad de salvación y vida eterna. Vamos a la pregunta número 3. Dice: ¿cuál es la consecuencia de la deshonestidad y la búsqueda excesiva de ganancias en la vida del creyente? Y ahí está
queridos hermanos, la deshonestidad y la búsqueda excesiva de ganancias puede llevar a la opresión de los necesitados. Cuando hay alguien deshonesto y está presa de la búsqueda de ganancias, eso lo puede conducir a oprimir a las personas necesitadas. Esa es una de las consecuencias. Segundo, la pérdida de la comunión con Dios. A veces no le importa las cosas de Dios, los toman como algo liviano que pueden pisotear y tomar. Y lo tercero, y que tú tienes que preocuparte, o la tercera consecuencia es la atracción de la ira divina. Dios no consentirá con aquellos que practican la deshonestidad y la búsqueda excesiva de ganancias. Dios no consentirá y en algún momento traerá juicio sobre esa casa. Cuando Acán cedió a la tentación, si le hubieran preguntado si deseaba traer la desgracia y la muerte al campamento de Israel, él habría respondido, no, no. ¿Acaso tu siervo es un perro capaz de cometer tal maldad? Pero se recreó en la tentación de satisfacer su codicia. Y cuando se presentó la ocasión, fue más allá de lo que se había propuesto. Queridos hermanos, exactamente, dice aquí la cita, de esa misma manera, los miembros de la iglesia afligen el Espíritu de Dios, estafan a sus vecinos y atraen la ira de Dios sobre la iglesia. La iglesia sufre las consecuencias del pecado de sus miembros. La familia sufre la consecuencia del pecado de un miembro de la familia. La comunidad sufre. Nadie vive para sí la vergüenza, la derrota y la muerte cayeron sobre Israel por el pecado de un hombre. La protección que cubría sus cabezas en la batalla se retiró. Varios pecados acariciados y practicados por cristianos profesos atraen la ira de Dios sobre la iglesia. En el día en que el libro mayor del cielo sea abierto, el juez no expresará con palabras la culpa de los hombres, sino que echará una penetrante y acusadora mirada y todas las acciones, todas las transacciones de la vida quedarán vivamente impresas en la memoria del transgresor. No será preciso, como en tiempo de Josué, que se busque a la persona entre la tribu y luego a la familia. Sus propios labios confesarán su vergüenza, su egoísmo, su codicia, su deshonestidad, su disimulo, su fraude. Sus pecados ocultos al conocimiento de los hombres serán proclamados como si estuviesen en medio de la plaza pública, dice nuestra hermana Elena de White. La influencia que más debe temer la iglesia no es la de los oponentes, infieles y blasfemos declarados, sino de los que profesan a Cristo de manera inconsistente,
son los que obstaculizan las bendiciones del Dios de Israel y traen debilidad sobre la iglesia. Un reproche difícil de borrar. Mientras Josué estaba postrado sobre su rostro, vertiendo su alma ante Dios con lágrimas y agonía ante la derrota, la orden de Dios fue una reprensión. Le dijo, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Puedes leerlo en Josué capítulo 7, versículo 10. Las iglesias populares están llenas de hombres que pretendiendo servir a Dios son ladrones, asesinos, adúlteros y fornicadores. Pero quienes profesan nuestra humilde fe deben seguir un modelo más elevado. Deben ser cristianos bíblicos que estudian la Biblia y deben ser diligentes en el estudio del mapa de la vida. ¿A dónde estamos yendo y a dónde estamos? Y en oración deben examinar cuidadosamente los motivos que los empujan a actuar. Los que desean poner su confianza en Cristo deben empezar a estudiar ahora la belleza de la cruz. Si quieren ser cristianos vivos, deben empezar a temer y obedecer a Dios ahora. Si lo desean, pueden salvar sus almas de la ruina y ganar la vida eterna. Así que es necesario poner nuestra confianza en Cristo y empezar a estudiar la belleza de la cruz y poner a Jesús en primer lugar y empezar a temer y obedecerlo a Él. Y debemos hacerlo ahora, antes que el juicio escrutador de Cristo llegue. Por eso Proverbios 22:6 dice, el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias y el que da al rico ciertamente empobrecerá. Y la reflexión que podemos nosotros tomar en esta parte de la lectura es que la deshonestidad y la búsqueda desenfrenada de riquezas puede alejarnos de Dios y provocar la pérdida de la verdadera comunión con Él. Además, tales actitudes, la deshonestidad y la búsqueda desenfrenada de riquezas, pueden llevar a la explotación de las personas necesitadas y en la iglesia, a la corrupción de la iglesia. Por eso, como creyentes, debemos estar alerta contra las tentaciones y esforzarnos por vivir en integridad y justicia. Seamos íntegros, seamos justos. Vamos a la cuarta pregunta. Dice la pregunta, ¿por qué es importante vivir con integridad? Incluso en los asuntos más pequeños. Y ahí está la respuesta. Vivir con integridad en todos los aspectos de la vida refleja nuestra devoción a Dios y evita que caigamos en la trampa de la deshonestidad y la corrupción. ¿Por qué es importante vivir con integridad? Incluso en los más pequeños, porque refleja nuestra devoción a Dios. Nos muestra como verdaderos cristianos. Y también porque evita que caigamos en esta trampa de la deshonestidad y la corrupción, que tanto daña a la persona, a la familia, a la iglesia y a la comunidad. Dice la cita de Elena de White, la costumbre de explotar en el comercio
tan habitual en el mundo no es ejemplo para los cristianos. No se debe apartar de la perfecta integridad, ni aún en los asuntos más pequeños. Vender un artículo por más de lo que vale, aprovechando la ignorancia del comprador, es un fraude. Los beneficios desleales, las pequeñas argucias en el comercio, la exageración, la competencia, el menosprecio a un hermano que intenta llevar a cabo un negocio honrado, son causa de corrupción de la pureza de la iglesia y arruinan su espiritualidad. Miren cómo estas cosas que a veces lo pensamos como estrategias comerciales, argucias, pero que en realidad están haciendo que nos aprovechemos de la ignorancia del comprador, es un fraude. Nuestros negocios deben ser honestos, informados, correctos. Debe darnos ganancia, sí, pero una ganancia medida e informada. Bueno, ¿cómo ponerlo en práctica? Hay que seguir estudiando para poder saber. Mira lo que dice Proverbios capítulo 11, versículo 3. Dice, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Ser íntegros nos encamina hacia la patria celestial, pero ser deshonestos y perversos trae destrucción. De ahí que podemos reflexionar en lo siguiente. La integridad es esencial en la vida del creyente. Incluso en los asuntos aparentemente pequeños, nuestras decisiones éticas reflejan nuestra relación con Dios. De ahí que escribimos lo siguiente: vivir con integridad no solo nos protege de caer en la trampa del pecado, sino que también nos guía por el camino de la justicia y la bendición divina. Vamos a ir a la última pregunta. ¿Cómo puede la generosidad contrarrestar la influencia de la búsqueda excesiva de riquezas? La generosidad, ¿cómo puede contrarrestar la influencia de la búsqueda excesiva de riquezas? Y ahí está la respuesta. La generosidad nos ayuda a centrarnos en las necesidades de ¿quiénes? De los demás, y a poner en práctica el principio de amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces la generosidad puede contrarrestar esa influencia de la búsqueda excesiva de riquezas. La hermana Elena de White dice en la siguiente cita: el mundo de los negocios no escapa al gobierno de Dios. El cristianismo no debe ser exhibido únicamente en sábado y en el santuario. El cristianismo es asunto de todos los días de la semana y todos los lugares. Sus exigencias deben ser reconocidas y obedecidas en el taller, en el hogar y en los negocios con los hermanos y con el mundo. En muchos, una mundanalidad absorbente eclipsa el verdadero sentido de la obligación cristiana. De allí la cita: la religión de Cristo tendrá tal influencia sobre el corazón que llegará a controlar la vida.
Los hombres que poseen la genuina religión verdadera mostrarán en todos sus negocios la misma clara percepción de la justicia que cuando ofrecen sus súplicas ante el trono de la gracia. Entonces nosotros somos llamados a poseer la genuina religión verdadera. La vida con todas sus capacidades pertenece a Dios y debe ser usada para promover su gloria en lugar de pervertirla para el servicio de Satanás, defraudando a sus semejantes. Dice la hermana Elena de White, algunos tienen a Satanás como consejero. Les dice que si quieren prosperar, deberán escuchar sus consejos. ¿Y cuáles son los consejos de Satanás? Él dice, no seas tan estricto con el honor y la honradez. Esto es lo que dice Satanás, ¿ah? Esos son sus consejos. No seas tan estricto con el honor y la honradez. Ninguna persona honorable y honrada prospera. Le dice, mira por tu propio interés y no permita que la piedad y la generosidad y la amabilidad te retengan. Tú tienes que prosperar. No te preocupes por la viuda, los huérfanos, que no dependan de ti, sino que se ocupen de ellos mismos. Si no, no vas a progresar. Él dice, Satanás dice, no te preguntes si tienen o no alimento, o si puedes bendecirlos con una ayuda, una atención. Cuida de ti mismo, dice el enemigo. Acumula cuanto puedas. Roba a la viuda y a los huérfanos. Estafa al extranjero y tendrás recursos suficientes para suplir tus muchas necesidades. Hermanos, algunos han escuchado este consejo y menospreciado a aquel que dijo, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Satanás ofrece a los hombres los reinos del mundo a cambio de que ellos le entreguen la supremacía. Muchos sacrifican así el cielo. Queridos hermanos, mejor es morir que pecar. Mejor es necesitar que defraudar. Mejor es pasar hambre que mentir. Que todos los que son tentados se enfrenten a Satanás con estas palabras. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien, como dice el Salmo 128, 1 y 2. La hermana Elena de White dice, concluye diciendo, esta es la condición y la promesa que se cumplirá inequívocamente. La felicidad y la prosperidad serán el resultado de servir al Señor. Repitamos la cita bíblica. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Amén. Miren, en Lucas capítulo 6, versículo 38 dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís,
os volverán a medir. ¿Es claro la Biblia, sí o no? ¿Es claro el mensaje del Señor? Las palabras de Jesús son claras, son sinceras, categóricas, directas, y hay gran bendición en la generosidad y en la honestidad. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Qué lindo. Miren, queridos hermanos, la generosidad es un antídoto contra la avaricia y la deshonestidad. Cuando damos libremente y ayudamos a los necesitados, estamos reflejando el amor y la compasión de Cristo en nuestras vidas. Estamos dando testimonio de Jesús. Además, la generosidad activa la ley de la siembra y la cosecha espiritual, donde aquellos que siembran generosamente, también generosamente cosecharán bendiciones abundantes en su vida. Vale la pena ser generosos y honestos. Vale la pena. Es un buen negocio. Traerá bendición mayor porque seguimos el consejo divino. Ahora vamos a terminar con el resumen. El amor al dinero y la deshonestidad. Hemos aprendido hoy que el amor al dinero y la deshonestidad son desafíos que enfrentamos en la sociedad moderna. Pero como miembros de la iglesia adventista también de manera especial, debemos comprometernos a vivir con integridad y generosidad. La búsqueda excesiva de riquezas puede alejarnos de Dios y afectar nuestra espiritualidad. Pero la generosidad nos ayuda a centrarnos en las necesidades de los demás y a reflejar el amor de Cristo en nuestra vida. De allí que vivir con integridad en todos los aspectos demuestra nuestra devoción a Dios y evita que caigamos en la trampa del pecado. Del ejemplo de Acán, tú y yo aprendemos que incluso las acciones aparentemente ocultas pueden tener consecuencias graves, muy graves. De allí que ahora tenemos que hacer nuestro compromiso y tomar nuestra decisión. Basados en la enseñanza bíblica y los ejemplos presentados, comprometámonos a vivir una vida de integridad y generosidad. Rechacemos el amor desmedido al dinero y la deshonestidad en todas las formas. Practiquemos la generosidad. ¿Y cómo lo vamos a practicar? Ayudando a los necesitados y compartiendo las bendiciones que hemos recibido. Organicémonos como iglesia. Traigamos fielmente nuestros diezmos. Hagamos pacto con el Señor y traigamos un segundo diezmo. ¿Para qué? Para poder atender las necesidades de la predicación del evangelio. Y hagamos fondos para atender a las personas necesitadas. Esforcémonos por vivir con integridad en todas las áreas de nuestra vida, reconociendo que nuestras elecciones tienen impacto no solo en nosotros, sino también en nuestra comunidad y en nuestra relación con Dios. Hoy tenemos que tomar la decisión, con la ayuda divina, ser ejemplos de integridad y generosidad en medio de este mundo que lucha con estos desafíos. Toma la decisión hoy para que con la ayuda de Dios tú seas un ejemplo de integridad y de generosidad, siendo honesto en medio de este mundo
que lucha con estos desafíos. ¿Cuál es tu decisión? ¿Quieres ser tú un cristiano que sea ejemplo para los demás de integridad y generosidad? Amén. Amén. Toma esta decisión, por favor. Y allí donde estás, junta tus manos o toma la mano de tu familia o de tu esposo, o de tu esposa o con quiera que estés y vamos a orar para consagrar nuestra vida al Señor. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú nos hablas de manera categórica, sincera, real, sobre la importancia de la integridad en nuestra vida. Debemos ser honestos, generosos, leales, fieles contigo. Y hoy queremos elevar esta oración para pedirte por cada uno de los miembros de nuestra iglesia, por cada uno de los miembros de nuestra familia, Señor, para que atendamos el consejo y decidamos ser fieles a ti, Señor, leales a ti, entregándote y devolviéndote lo que te pertenece, fieles contigo, porque tú te has reservado la 10ª parte de todo lo que nos das, sea pequeño o sea grande. Queremos ser honestos, leales y fieles entregando los diezmos y ofrendas. Queremos, Señor, también practicar el vivir con integridad, siendo mayordomos fieles, administradores de todos los recursos que tú nos has dado, sabiendo que es tuyo y que se lo debemos a ti y lo vamos a trabajar con el gozo de saber que debemos hacerlo crecer para atender la obra que nos has encargado. Y todo lo que venga a nuestra mente, a nuestro corazón, el dar, lo daremos, Señor, como ofrenda a ti. Queremos ser también generosos para atender las necesidades de la iglesia y atender también la necesidad de los pobres, de las viudas, de los huérfanos, de los necesitados, de una manera organizada, de tal manera que podamos atender su necesidad, sabiendo que tú te preocuparás por nosotros. Y ahí está la confianza que queremos desarrollar, Señor. Y te invitamos a que vengas a nuestra vida, a nuestro corazón, que tu Espíritu Santo nos toque y nos impulse con este deseo de ser íntegros, honestos, generosos, fieles a ti, Señor. Ponemos nuestra vida en tus manos y nuestras necesidades también, con la seguridad de que tú harás aquello que nos haga falta. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga, queridos hermanos, en esta mañana. Dios bendiga. Mañana continuaremos con el estudio, el número 11, titulado A Padres Ricos, Sabiduría en la Administración de los Bienes Materiales. A Padres Ricos, el tema número 11 para el día de mañana. Dios te bendiga. Gracias, pastor. Buenos días, buen día.
Oremos, hermanos. Al orar me acerco más al Padre. Estudiar me libra de pecar.